Hola, con el objeto de graficar variables cuantitativas o cualitativas, Excel es una poderosa herramienta para hacerlo. Para ello necesitamos de incorporar los datos que necesita el Excel para ejecutar nuestros gráficos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos graficar información de el estado nutricional de una determinada muestra, ¿ya?, clasificando a estas personas como bajo peso, normal, sobrepeso y obeso, ahí. Por ejemplo, había 5 personas en mi muestra que tenían bajo peso, 35 personas normal, 20 personas sobrepeso y 15 personas con obesidad. Eso representa nuestra muestra, o también definido como F sub i, ¿ya? Si usted quiere colocar F sub i o muestra, N, ahí, N minúscula, no hay problema, no pasa nada. Ahí sí. Yo puedo perfectamente alargar el ancho de columna para que tenga una mayor visión de esta tabla. Si yo quiero sumar información, lo puedo hacer con la barra de funciones que está aquí indicando. También yo lo puedo hacer mediante este icono que denomina autosuma, o con el es igual e indicar la operación, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero sumar esta serie de datos, puedo irme a función, pincho función, y puedo ir a buscar en el algoritmo que yo quiera, que en este caso es suma, ¿ya? Ahí está suma, ¿verdad? Acepto, y lo que me pide es indicar desde qué sitio hasta qué sitio voy a sumar. En este caso pincho desde aquí hasta acá, suelto el cursor, dejo de pinchar y me está indicando el panel que estoy sumando desde la celda D6, columna D, fila 6, hasta, eso significa el 2 puntos, celda D9, columna D, fila 9, ¿ya? De tal manera que hasta el momento entre 5, 35, 20 y 15 me entrega una suma de 75. Acepto y me entrega esa información, ¿ya? De una forma más sencilla sería simplemente posicionarme en el lugar donde quiero dejar la suma y pinchar este icono, dice autosuma, inmediatamente reconoce los valores que están por sobre la celda donde yo ingresé, quiero sumar, le doy enter y me entrega el mismo valor, ¿ya? También existe la tercera opción de con el es igual, ¿no es cierto? Y colocar la palabra suma, colocar el paréntesis y arrastrar la información, me va a entregar el mismo valor, ¿ya? De una forma mucho más quizás anacrónica, sería es igual e ir celda por celda dándole más y más para llegar al mismo valor, ¿ya? Son en estricto rigor formas que el Excel me puede ofrecer para hacer una operación, ¿ya? Lo que yo sugiero, como la suma es una operación muy útil, simplemente pincho en autosuma y me suma todo lo que está arriba de la celda en donde yo me posicioné, ¿ya? En este caso es 75. Perfecto. Si yo quiero calcular ahora el porcentaje, ¿ya?, qué porcentaje representa cada categoría con respecto a este 75, bueno, podríamos hacer lo siguiente.
podríamos hacer una operatoria. Al hacer una operatoria necesito escribir el símbolo es igual. Siempre debo de escribir el símbolo es igual para que el Excel asocie que lo que voy a escribir más adelante es una fórmula, ¿ya? La fórmula de un porcentaje es cuánto representa la cantidad de bajo peso con respecto al total y multiplicado por 100. Es una regla de 3, ¿ya? Para ello, con el cursor puedo hacer el siguiente movimiento. Me posiciono en la celda de D6, que representa 5 sujetos. Se activa esa celda y a esa celda de 6, le coloco slash, ¿no es cierto? O sea, 5 personas dividido por 75, activo de 10, ¿no es cierto? Y luego multiplicado por 100, ¿verdad? Al hacer Enter, me indica que la proporción de personas con bajo peso de esta muestra representa el 6,7%. ¿Ya? Ahora, para hacer esto mismo para el resto de las categorías de estado nutricional, lo que podemos hacer es arrastrar la fórmula hacia abajo, ¿ya? Para que el Excel opere de forma automática. Pero ojo, aquí hay un problema. Al arrastrar hacia abajo, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque si yo pincho sobre la barra de fórmulas, ¿qué es lo que está haciendo? Se arrastra hacia abajo la celda activa que representa a D7, es decir, al estado nutricional normal. Eso está bien, eso está correcto. Pero lo divide por D11, es decir, se arrastra a una celda que no corresponde a 75. Entonces lo que hay que hacer es fijar la celda. Es decir, yo puedo primero corregir el error que me entrega el Excel, ¿no es cierto? Yo puedo tomar esta celda, ¿ya? En uno de sus límites, en cualquiera de sus 4 costados, no adentro ni afuera, no, justo en el límite, corrijo el error, pincho, ¿ya? De hecho, al hacer Enter, me entrega que la proporción de normal representa un 46,7, perfecto. Pero si yo quiero correr hacia abajo para sobrepeso y obeso, sin que la celda de 10 se mueva, entonces usamos el símbolo peso, ¿ya? Que está en su teclado, ¿ya? Entonces, el símbolo peso en Excel es un símbolo, valga la redundancia, que representa fijar una columna o una celda. ¿Qué es lo que yo quiero fijar? Lo que se me mueven son las filas, ¿ya? De 10, de la celda 10 pasó a la celda 11 al hacer el arrastre, por lo tanto voy a fijar la fila, ¿ya? Entonces me posiciono justo antes del número 10 y le aplico signo peso, ¿ya? Eso significa que estoy fijando que al momento de arrastrar la siguiente celda va a quedar fijo el número o la celda activa que representa 75. Al hacer Enter y al arrastrar para sobrepeso y para obeso, me va a entregar el resultado que corresponde. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo pincho acá y evalúo qué es lo que hizo el Excel, lo que hizo fue dividir D8, que en el fondo es la celda de sobrepeso, dividido por D10. Porque D10 en la tercera fila, porque yo había fijado con símbolo peso esa celda. Entonces yo le pedí al Excel que me mantuviera fija, no me moviera esta celda para que me calcule correctamente ese porcentaje. 20%, si yo evalúo, pincho acá, evalúo que este porcentaje está correcto porque 15 lo dividió por 75, 75 no se movió, la celda verde quedó en el lugar de 75
por 100, ¿ya? Por lo tanto, me entrega 20, ¿ya? Si yo quisiera sumar y cerciorarme que la suma entre 6.7, 46.7, 26.7 y 20 da 100, puedo pinchar aquí en autosuma, enter, y al hacerme esta autosuma me cercioro de que es 100%, ¿ok? Ahora, si yo quisiera graficar esta información, yo tendría que hacer lo siguiente. Tomo la primera columna y ojo, que lo que me interesa, más que graficar el n, lo que me interesa es graficar el porcentaje. Por lo tanto, para poder seleccionar la columna E, cuando hay una columna que yo no quiero seleccionar, primero aprieto control y mantengo apretado control y luego selecciono de esta manera la celda E, o mejor dicho, la celda que está en la columna E. Suelto, luego que haya seleccionado lo que yo quisiera seleccionar, suelto el botón control y ya están estas dos columnas no adyacentes seleccionadas para poder aplicar o insertar un gráfico. Me voy aquí en este caso a insertar, ¿ya? Y como esta es una variable cualitativa de tipo ordinal, lo puedo hacer mediante columnas, por ejemplo, pincho, ¿ya? Y pincho esta opción y me entrega este gráfico de barras simples, ¿ya? Ahora, el Excel lo entrega de esta forma. Yo puedo colorearlo con los colores que yo desee. Por ejemplo, yo puedo trabajar con una paleta de este tipo, o este tipo, o este tipo, ¿no es cierto? O darle un color que yo quisiera, ¿no es cierto?, en formato, ¿ya? En formato puedo ir a relleno de forma, relleno de la forma, y por lo tanto yo colocar el color que a mí me plazca. Voy a colocar este violeta, ¿ya? Y si yo quiero, puedo pinchar acá y o escribir el título dentro del gráfico o escribirlo donde yo lo pegue. Yo soy más de la idea de sacar estos símbolos que no me sirven, ¿ya? Y colocar arriba del gráfico, o sea, fuera del gráfico, el título que corresponda. En este caso, este otro símbolo no me interesa porque no me está diciendo nada. Yo lo puedo pinchar, seleccionar y con el botón suprimir, eliminar, ¿ya? Me va a quedar un gráfico más limpio, ¿ya? Si a usted, al menos a mí estéticamente, no me interesan los ejes verticales, puedo pinchar en uno, se seleccionan todos y con el botón suprimir del teclado elimino y queda un gráfico más limpio, ¿ya? Por otro lado puedo decirle al computador: muéstreme los porcentajes que representan, pinchando una barra, botón derecho, y le puedo decirle dar formato a la serie de datos, pincho acá, ¿no es cierto? Y puedo seguir dándole estilos, ¿no es cierto?, y bordes. Ahora, con respecto al porcentaje, lo que puedo irme a presentación y decirle al computador: muéstreme las etiquetas de datos, ¿ya? Entonces aquí yo le puedo pedir que en el extremo externo me muestre los porcentajes, ¿ya? Por otro lado, en presentación puedo pedirle al computador que me muestre los rótulos del eje, ¿ya? Por ejemplo, títulos bajo el eje, le puedo decir al computador que estos 4 barras representan el estado nutricional. Y con respecto a el eje vertical primario, ¿no es cierto?, en título, ahí, girado, le puedo decir que esto representa el porcentaje, ¿ya? De esa manera yo ya tengo listo un gráfico de barra simple. Ahora puedo
copiar este gráfico e insertarlo en una hoja de Word, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, presentarlo en un informe. Pego, ¿ya? Lo puedo centrar, ¿ya? Y aquí, como les decía, puedo colocar figura 1, punto seguido, y colocar el título sobre el gráfico, ¿ya? Para evitar que el gráfico se achate. Aquí podría colocar distribución de los participantes según estado nutricional, ¿ya? Eso es lo que está presentando este gráfico. Ahí, ¿ya? De esa manera, si yo le doy control print, así quedaría como una vista preliminar antes de impresión. ¿Okay? Usted puede darle colores que a usted considere más oportuno de acuerdo al formato y estilo del informe. En efecto, las revistas científicas generalmente trabajan con colores oscuros o eventualmente el color negro para evitar que las revistas científicas recurran a impresiones de color, ¿ya? También puede usted colocarle sin relleno, ¿ya? Y el contorno de la forma con un relleno negro para que en el fondo ahorre dinero y pueda presentar un gráfico sin colores eventualmente. ¿Okay? De esa manera podemos hacer un gráfico de barras, ¿ya? Ahora, si usted quiere hacer un gráfico sectorial, lo mismo, tendría que seleccionar la columna que representa las categorías de la variable en cuestión, luego apretando control y manteniendo control apretado de su teclado, selecciona la columna subsiguiente, luego saco sigo sin suelto el botón control de tal forma que estas dos columnas están seleccionadas. Me voy a insertar y pincho la opción gráfico circular o sectorial. De la misma forma puedo yo limpiar el gráfico, ¿no es cierto? De la misma forma puedo irme a presentación, ¿ya? Decirle al computador que me muestre las etiquetas con los datos. Por ejemplo, en este caso yo quiero que me los muestre fuera, ahí, ¿ya? Puedo usar una paleta de colores en diseño, una sola paleta de colores, ¿ya? De acuerdo al estilo del informe, ¿ya? Y puedo en este caso también poder mover pinchando dentro y poder mover las etiquetas, ¿no es cierto?, para que estéticamente podamos aprovechar el espacio. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente: puedo seleccionar, pincho y enanchar de tal forma que me quede en esta otra forma. Y si yo pincho aquí el círculo, lo puedo enanchar, ¿no es cierto?, de tal forma que podamos aprovechar más el espacio del gráfico. También esta área de trabajo lo puedo alargar, ¿no es cierto?, enanchar, ¿no es cierto?, para que podamos tener mejor vista. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con esta paleta de colores, perfecto, o con esta otra, o yo darle colores propios, también puede ser otra forma. ¿Okay? Lo mismo, yo puedo copiar el gráfico y puedo pegarlo en mi informe de Word. Ahí está. ¿Okay? Ahora, si no le gusta que aparezca con una línea, bueno, puede irse al botón derecho, formato áreas de gráfico,
y le puedo decir al computador no me muestre relleno, perdón, color del borde, ahí está, color del borde sin línea, cerrar, y me muestra, o sea, me quita el marco, y al copiarlo, pegarlo, fíjese, da una sensación de más amplitud, ¿no es cierto? No estar tan encajonado, y por lo tanto da una sensación de un gráfico más profesional y no tan con el estilo y formato de un Excel. Por el otro lado, si por ejemplo yo tengo datos de una, imaginemos que el estado nutricional no solamente está medido en una sola muestra, sino que por ejemplo el estado nutricional fue medido tanto en hombres como en mujeres, por ejemplo, y pensemos que esta es solamente la muestra de mujeres, y que en hombres pensemos que aquí hay un N y un porcentaje distinto de, por ejemplo, un hombre, 25 hombres, de 36 hombres y de 38 hombres, ¿ya? Con estadios nutricionales distintos. Podemos también hacer un gráfico de barras divididas o de barras agrupadas, ¿ya? En este caso, para completar la tabla, yo tendría que irme a autosuma, pinchar y colocar mi 100%. En este caso no es 100%, sino que me coincidió que son 100 hombres, y que el porcentaje lo puedo calcular con el es igual, ¿no es cierto? Es igual, y activando las celdas, en este caso la celda de bajo peso hombres, pincho, en este caso es F6 dividido por F10, ¿no es cierto? Y en este caso, para fijar este 100, ¿no es cierto? Y no se me corra al momento de arrastrar la fórmula, acuérdense chicos, hay que colocar el signo peso, ¿no es cierto? Así fijo la fila, ¿ya? Por si acaso, si yo fijara aquí antes de F, lo que estoy haciendo, lo que le estoy ordenando al computador es fijar la columna. A mí me interesa es fijar la fila. En este caso es antes de F, antes de 10. Luego lo multiplico por 100 y por consecuencia me va a entregar los mismos valores, porque la muestra, en este caso, se colocó, inventé una muestra de 100. Ahora, la gracia es que si yo cambio, por ejemplo, en vez de 36 fuera de 30, ¿ya? Me cambio la suma y me cambio el porcentaje de forma automática. No tengo para qué estar nuevamente haciendo el cálculo, ¿ya? Esa es, en el fondo, la gracia del Excel mediante fórmulas. En el fondo, lo que hace es trabajar con la fórmula que yo le ordené, ¿no es cierto? Y no pega el resultado propiamente tal, ¿ya? Lo que está viendo es usted es el resultado de la fórmula, ¿ya? Por ejemplo, para que trabajemos y no sea tan evidente, trabajemos mejor con esta columna, que en vez de 100 casos tenga 94, para que usted pueda ver los porcentajes diferentes, ¿ya? Entonces, si yo quisiera graficar estos dos porcentajes, yo selecciono aquí, con control selecciono aquí, y sin soltar control selecciono acá. De esa manera voy a obtener estas tres columnas seleccionadas. Ahora, eso sí, le sugiero que en vez de colocar porcentaje, usted le pueda colocar porcentaje de mujeres, ¿ya? Y aquí en este caso porcentaje de hombres, ¿ya? Para que el gráfico distinga y distingamos a qué porcentaje corresponde cada columna, ¿ya? Ahora, de nuevo, pincho, selecciono esta primera columna, luego con control presionado selecciono la segunda, selecciono la tercera, y recién
despresiono control, ¿ya? De esa manera voy a tener las tres columnas. Me voy a insertar, por ejemplo, una columna, ¿no es cierto? No es necesario ir a otro formato, sino que me mantengo en la misma columna aquí, en la primera opción, ¿ya? O sea, la primera opción me genera tanto columnas, gráfico de columnas simples como de barras simples como de barras agrupadas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo obtengo un gráfico de barras agrupadas, ¿ya? En donde el porcentaje, ¿no es cierto?, es por sexo, en este caso, es por porcentaje de hombre y porcentaje de mujeres, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero darle formato, acuérdense, me voy a presentación, le pido rótulos de eje, bajo el pie, entonces aquí me está diciendo qué nombre va a tener el eje X, en este caso es estado nutricional. Ahora le pido que me muestre rótulos de eje vertical, aquí le coloco que esto es porcentaje, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porcentaje. Aquí, por ejemplo, no me gustan las filas, puedo suprimir, ¿ya? Da una sensación de mayor amplitud, y para evitar, por ejemplo, perder mucho espacio, lo que puedo hacer es pinchar una vez, se selecciona esto, lo puedo arrastrar, ¿no es cierto?, donde yo quiera. Por ejemplo, yo puedo alargar esto, eso implica que en vez de dos filas me va a ofrecer una. Por ejemplo, yo puedo pinchar aquí, puedo alargar hacia la derecha, puedo hacer esos manejos, y para que evitar me quede todo a la misma línea, puedo achicar un poquito, ¿ya?, para que quede esto, por ejemplo, a un nivel distinto con respecto a las barras, ¿ya? Puedo de igual forma irme a presentación, perdón, a formato, ¿no es cierto? Y le puedo decirle al computador, no me interesan los colores azules, puedo rellenarlo con otro color, por ejemplo, un color rojo, por ejemplo, y de los hombres un color, por ejemplo, azul bastante oscuro, por ejemplo, ¿ya? O usar la paleta de colores. Si estoy en el tono de los azules, me voy al tono inferior, por ejemplo, ¿no es cierto? Y con control de forma, contorno de forma, puedo colocar así. Entonces puedo editar el gráfico como a mí me plazca. Puedo decirle al computador, al Excel, no lo quiero en el lado izquierdo, lo quiero, perdón, en el lado derecho, lo quiero al centro, por ejemplo, o que estén más juntitos, ¿verdad? De esa forma yo puedo ir manejando mi gráfico. No quiero, por ejemplo, contornos, ya los sabemos, puedo pinchar, hasta puedo colocar, puedo decirle desde aquí, sin contorno, también es otra forma que el Excel me pide, ¿ya? O sea, que el Excel puede ayudarme, ¿ya? Entonces, pincho el gráfico, me voy a formato, le doy contorno de forma, no, ninguno, sin contorno, perfecto, me quita la línea, ¿ya? Lo pincho, perdón, lo copio, lo envío a un Word, por ejemplo, y ya está listo, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo hacer gráficos de forma sencilla de variables cualitativas. Ahora, si yo quiero hacer gráficos de barras divididas, lo mismo, que lo que tengo que hacer es marcar o seleccionar los elementos que yo quiera graficar, ¿ya? Y en este caso me tendría que ir a insertar, ¿no es cierto?, columna, pero en vez de gráfico de barras agrupadas, quiero ir a este columna 100% apilada, que en el fondo es el gráfico de barras divididas. Pincho y lo que me presenta, lo voy a presentar acá con mayor holgura ahí.
el gráfico de barras divididas, que en el fondo representa el porcentaje, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres para cada estadio nutricional. ¿Ya? De la misma forma, yo puedo seleccionar las líneas verticales que yo no me interesa que mostrar. Con botón suprimir las elimino, ¿verdad? Puedo irme a presentación y de la misma forma le puedo pedir al computador rótulos de eje que me presenta para que me presente eh, el, el lugar donde voy a colocar el título de mi eje X. En este caso es estado nutricional, ¿no es cierto? En el rótulo de eje, para el eje X, habla de porcentaje, ¿no es cierto? Y también poder modificar los colores con, en este caso puedo irme a formato, me conviene mejor irme a formato, por ejemplo le puedo cambiar colores, ¿no es cierto? Este versus ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces de esa manera me entrega el Excel herramientas para poder tener un gráfico que impacte al público. Por último, si yo no quiero usar bordes, puedo pinchar y en el mismo formato le doy a contorno de forma, sin contorno, y ya está listo. ¿Ya? De esa manera yo puedo trabajar. Por último, si yo quiero modificar esta denominación, no la puedo modificar desde el gráfico, tengo que irme a la plantilla. Si por ejemplo no quiero que me aparezca porcentaje hombres, porcentaje mujeres, sino que voy a escribir mujeres y hombres, tendré que escribir la modificación aquí para que aparezca la modificación acá. ¿Ok? Y si se fija, no solamente para este gráfico, sino que para todos los gráficos que hice, para el gráfico el anterior también, está la modificación. ¿Por qué? Porque en el fondo todos estos gráficos fueron hechos, si se fija usted, si pincho en una barra, me va a enviar o me va a mostrar cuál es la fuente de datos que el Excel usó para hacer el gráfico. Entonces, como modifiqué esta celda, me modifica tanto aquí como acá, ¿no es cierto? Eh, la, la forma de presentar el gráfico. ¿Ok? De esa manera, con esta herramienta que está disponible en todos los software que tenga el Office, se pueden hacer gráficos para variables cualitativas. Muchas gracias.